Bueno, pues vamos a iniciar entonces con la clase de español. Tenemos las oraciones o enunciados que se les llaman también aquí en México. Lo pueden decir de las dos formas. Oraciones o enunciados. Entonces, estos se clasifican principalmente en dos. La primera clasificación sería las oraciones que son bimembres. Entonces, la palabra bimembre tiene un prefijo que es bi. Este prefijo viene del latín también. Entonces, bi significa dos. Entonces, estas oraciones bimembres significa que tienen dos elementos. Los dos elementos que tienen son sujeto más predicado. Son las oraciones más comunes que hay en el español. Sí, las que más vamos a encontrar si utilizamos oraciones normales. Entonces, un ejemplo sería, uno sencillito sería, por ejemplo, utilizando un pronombre personal. Si usamos un pronombre personal, podría ser yo. Luego va a ser un verbo. Por ejemplo, no sé, estudio, que es el verbo estudiar. Lo estamos conjugando el verbo en presente simple. Estudio. Yo estudio la prepa. Por ejemplo, ahí tenemos un enunciado. Entonces, si este enunciado lo podemos dividir en sujeto y en predicado, entonces es una oración bimembre. ¿Cómo ubicamos esto? Las oraciones, perdón, el sujeto es quien realiza la acción, el predicado es donde se encuentra la acción, que es el verbo. Entonces, yo les recomiendo que primero ubiquen el verbo. El verbo en este caso es la palabra estudio, que su verbo sería estudiar. Si vemos la raíz del verbo en su forma infinitiva, es estudiar. La forma infinitiva del verbo, lo vimos en clases pasadas, es cuando no está conjugado en ningún tiempo y termina en ar, er, oír. En este caso termina en ar, entonces es el verbo estudiar. Su forma infinitiva, les recuerdo, es cuando no está conjugado. Ahora, estudio. Esta palabra sí está conjugada. Es un verbo que está en un tiempo. ¿Alguien recuerda qué tiempo es? Estudio. Presente. Es presente simple. Ok, entonces, ya cuando ubicamos el verbo, voy a poner una V aquí de verbo, sabemos que está conjugado en un tiempo y está en una persona y en un modo. Entonces, el verbo estudiar está en el predicado, significa que esto es el predicado. ¿Sale? Pero en este caso el predicado es más grande. En este caso el predicado se va a extender hasta aquí. Bueno, cuando tenemos un verbo y algo adicional en el predicado, lo voy a poner la P de predicado. Entonces significa que esto que está aquí es un modificador o complemento, lo que en la primaria nos enseñaron como el objeto directo. Entonces ese enunciado tiene el verbo y además tiene el complemento directo, que es como le van a llamar en su examen. El complemento directo, acuérdense nada más que también se le llama objeto directo. Sí, o también se le puede llamar modificador directo. Aquí lo vamos a decir complemento directo. Este complemento directo debe de responder una pregunta que va de acuerdo a el verbo o la acción. Entonces aquí el verbo es estudiar. Este complemento responde a la pregunta ¿qué estudio? Yo estudio. ¿Qué estudio? La prepa. Entonces el complemento directo responde directamente a esa pregunta. Así los podemos ubicar rápido. Significa que todo lo demás que tenemos aquí ya no es el predicado. Ahora sería el sujeto. Entonces, en este caso, el sujeto es una sola palabra. Puede ser que el sujeto sean varias palabras, o puede ser que incluso el sujeto no aparezca. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo sería. Y ya tenemos nuestro primer ejemplo de una oración bimembre. ¿Cómo sabemos que es bimembre? Porque tiene sujeto y tiene predicado. Y listo. Les recomiendo yo que primero analicen
el verbo. Debe de ser un verbo conjugado para que ubiquen rápido el predicado. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo que tenga sujeto y predicado, donde tenga dos verbos. ¿Vale? Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí, estudiar. Es muy importante. Ahí tenemos otro enunciado. Estudiar es muy importante. Entonces, vamos a ubicar si hay predicado. Para que haya predicado debe de haber un verbo que sea conjugado. ¿Alguien me puede decir cuál es el verbo conjugado en esta oración? Es. Es. La palabra es. Ok, aquí si se fijan tenemos dos verbos. El verbo estudiar y el verbo es. Ahora, no pueden ser los dos en este caso el verbo conjugado. Sí, si está en su forma infinitiva, automáticamente ya no es el verbo de la oración. Entonces, la palabra estudiar, aunque es un verbo, está en su forma infinitiva que termina en ar. Entonces, es un verbo que no está conjugado. Tendríamos que buscar si hay otro verbo que sí esté conjugado. En este caso es la palabra es. ¿Este verbo cuál sería? ¿Qué verbo sería? Ser. Es el verbo ser. Bueno, su forma infinitiva es ser que termina en er. Ar, er, ir es forma infinitiva. Entonces, este es el verbo ser, pero está conjugado. Está conjugado en presente simple también, con la primera persona del singular. Bueno, entonces, como este es el verbo ser y está conjugado en un tiempo, automáticamente sabemos que esto está en el predicado. Le voy a poner la V de verbo aquí para identificar que este es el verbo. Significa que aquí está el predicado. Ahora, en este caso, el predicado va a estar hasta acá también. ¿Cómo sabemos? Porque esto que está aquí me sirve para complementar el verbo. Me sirve para que quede más clara la acción. Entonces dice que el verbo es ser. Estudiar es, ¿cómo es? Muy importante. Entonces, como está respondiendo la pregunta ¿cómo? Con eso nos damos cuenta de que este es el complemento directo. Complemento directo o también como le decíamos en la primaria, objeto directo. Entonces este sería el complemento directo. Acuérdense que ya vimos en clases que también existe el complemento indirecto. Si existe un complemento directo y hay otro modificador, entonces se le llama complemento indirecto. Y significa que lo que tenemos ahí en la oración del otro lado, todo esto sería el sujeto. Entonces aquí tenemos el sujeto, acá tenemos el predicado. Entonces, si se fijan, en este caso el sujeto ya no es un pronombre. En la oración anterior era el pronombre yo, pronombre personal yo. En este caso ya no es un pronombre, sino que es un verbo sin conjugar. Este verbo en esta oración hace las veces de un sustantivo. Entonces, el verbo en su forma infinitiva, si lo encontramos dentro de una oración junto a otro verbo, entonces se dice que ese verbo que no está conjugado se convierte en un sustantivo. Automáticamente está en forma de sustantivo. Entonces, estudiar ya no es un verbo, sino que es un sustantivo y es el que hace la acción del predicado, que es el verbo ser. Y ahí tenemos otra oración bimembre. ¿Cómo sabemos que es bimembre? Porque tiene sujeto y tiene predicado. Bueno, voy a hacer otro ejemplo de cómo sería una oración bimembre. Vamos a hacer una oración un poquito más extensa. Vamos a poner mi hermano y yo.
Jugamos fútbol. Déjenme lo reduzco de tamaño un poquito. Ok, mi hermano y yo jugamos fútbol ayer. Así sencillo, nada más. Ahí tenemos una oración más extensa. Mi hermano y yo jugamos fútbol ayer. Entonces, para identificar si es bimembre o unimembre, les recomiendo de nuevo ubicar primero el verbo conjugado. De todas las palabras que están aquí, ¿cuál sería el verbo conjugado? Ayer. Ayer sería el verbo conjugado. Es una acción, tiene que ser una acción. La palabra ayer no es una acción. No puedo decir yo ayer. Sí tiene que ser una acción, algo que podamos realizar nosotros. Entonces sería jugar. Ajá, Jugamos. el verbo sería jugar, pero en este caso está conjugado. ¿En qué tiempo está conjugado? ¿En pasado? En pasado simple. Sí, jugamos está conjugado en pasado simple. El verbo es jugar en su forma infinitiva, pero aquí ya está conjugado en un tiempo y en una persona. Sí, entonces al saber que ya está conjugado, ese sería el verbo. El verbo es la parte más importante del predicado, lo que le llamaríamos núcleo del predicado. Entonces ya tenemos el verbo. Significa que sí hay un predicado. El predicado va a estar aquí y algo más. Tenemos que encontrar qué más. Este verbo está conjugado en la primera persona del plural. La primera persona del plural la sacamos de aquí. ¿Cuál sería el pronombre que corresponde a la primera persona del plural? Que serían mi hermano y yo. ¿Sería nosotros? Nosotros. Entonces mi hermano y yo, nosotros mentalmente sabemos que esto corresponde al pronombre personal nosotros. Sí, esto no hay que escribirlo ni nada, sabemos mentalmente que así es. Entonces mi hermano y yo serían nosotros, por eso aquí dice jugamos. Si aquí fuera nada más mi hermano, diría jugó. Si fuera únicamente yo, sería jugué. ¿Sale? Depende de la persona, pues va a ser la forma en que vamos a conjugar el verbo. Entonces, significa que jugamos es parte del predicado y normalmente lo que esté a la derecha va a ser el predicado. Ahora, si se fijan, ahí tenemos dos palabras a la derecha de jugamos, pero estas palabras van a responder a diferentes preguntas. Si se fijan, si dice en la palabra ayer, responde a una palabra diferente que fútbol. Si dicen fútbol solito, responde a la pregunta ¿qué jugamos? Sí, ya sabemos que jugamos, pero ¿qué jugamos? Pues fútbol. Entonces, como responde únicamente a la pregunta ¿qué? Este sería el complemento directo. Y ahora decimos ayer, responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo jugamos? Pues ayer. Entonces este responde a otra pregunta, entonces este sería el complemento indirecto. Y ya tenemos el predicado completo. Verbo, que es la parte más importante del predicado, es el núcleo del predicado. Y tenemos en este caso dos complementos, el directo y el indirecto. Bueno, significa que todo lo demás sería el sujeto. El sujeto es quien realiza esta acción de aquí. ¿Quién realiza la acción de jugar? Pues mi hermano y yo. Entonces, esto sería el sujeto. Entonces, significa que tenemos otra vez una oración bimembre. Bueno, hay un caso especial de oración bimembre, que es cuando el sujeto no está explícito. ¿Qué significa que está explícito? Que el sujeto va a estar escrito.
En este caso, por ejemplo, era yo. El sujeto sería yo, que es un pronombre personal. Aquí el sujeto es estudiar, que es un verbo en infinitivo, pero que en este caso se convierte en un sustantivo. Y en esta otra oración, el sujeto sería mi hermano y yo, que nosotros sabemos que es el pronombre personal nosotros. Entonces, cuando el sujeto está escrito, se le llama que es explícito. Explícito o expresado. De las dos formas se le puede decir. ¿Qué significa explícito o expresado? Pues que está escrito. Que ese sujeto está escrito, que serían los 3 ejemplos que vimos ahorita. Yo, estudiar y mi hermano y yo son los sujetos y están escritos. Ahora, existe un caso cuando no está explícito o expresado, que se le llama sujeto tácito. Sujeto tácito, que también se le puede decir omitido. Bueno, ¿qué es el sujeto tácito? Es un sujeto que aunque no esté escrito, sí existe dentro de la oración y lo vamos a sobreentender. ¿De dónde lo podemos sobreentender? Pues dependiendo de la oración. Sí, tenemos que analizar el verbo y el verbo nos va a indicar quién es el sujeto. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que sería un sujeto tácito. Por ejemplo, si yo pongo nada más comerás atún mañana. Ahí tenemos ya la oración. Comerás atún mañana. Entonces, les recuerdo, lo primero que tenemos que buscar es el verbo. ¿Hay un verbo conjugado en esta oración? ¿Cuál sería el verbo? ¿Nadie? Bueno, el verbo aquí es comerás, que está conjugado. Su verbo raíz es comer, en su forma infinitiva, que termina en er. Entonces, el verbo es comer, pero aquí está conjugado. ¿En qué tiempo está conjugado? En futuro. En futuro. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el verbo. Significa que esta oración sí tiene un verbo, por lo tanto, tiene un predicado. ¿Sale? El verbo está conjugado en futuro, entonces significa que este es el predicado. Y las palabras que le siguen en este caso. ¿Cómo sabemos que estas palabras forman parte del predicado? Porque responden a preguntas que van directamente relacionadas con el verbo. Por ejemplo, la palabra atún, en este caso sería el complemento directo. Responde a la pregunta ¿qué? Ya sabemos que la acción es comerás. Este responde ¿qué comerás? Ah, pues ¿qué comerás? Atún. Entonces atún es el complemento directo. Ahora, mañana sería el complemento indirecto. Debe de responder a una pregunta. ¿Qué pregunta responde? Mañana, ¿qué pregunta responde de comerás? El Atún responde a tiempo, la pregunta ¿qué? Mañana, ¿a ¿Cuándo cuál comer? responde? Ujú. ¿cuándo? ¿A cuándo? Exactamente. Ah, entonces, ya con eso sabemos que sí responde a una pregunta relacionada con el verbo, que es cuándo. Entonces, este sería el complemento indirecto. Si se fijan, tenemos un predicado completo porque tenemos el núcleo del predicado, que es el verbo, y tenemos complemento directo, complemento indirecto. Y ya está. Ahora, lo difícil aquí es determinar el sujeto. Si se fijan, el sujeto ya no está escrito, pero sí existe. Lo podemos determinar de acuerdo al verbo. Entonces, ¿quién sería el sujeto en este caso? ¿Sería tú? Ajá, sería tú. ¿Cómo lo sabemos? Porque analizamos el verbo y la persona en la que está conjugado. Entonces, como está en comerás, significa que es la segunda persona del singular. Entonces, en este caso, el sujeto sería tú. Este es un ejemplo de un sujeto tácito, aunque no esté escrito,
ustedes lo pueden identificar de acuerdo a el verbo. El verbo nos va a servir para determinar quién está realizando la acción. Aunque no esté escrito, podemos obtener nosotros el sujeto. Sí, esto es mental, no va a estar escrito, pero ustedes ya saben identificar quién sería el sujeto. Entonces, en este caso, el sujeto tácito sería tú. Y listo. Eso sería todo lo que tiene que ver con el sujeto tácito. Es el sujeto, aunque no esté escrito, lo podemos sobreentender y obtenerlo. Esto sí o sí va a venir en su examen, entonces es importante que lo sepan ubicar. Si en lugar de comerás dijera comeremos, ¿cuál sería en ese caso el sujeto? Comeremos ¿Sería atún mañana. nosotros? Nosotros, ahí ya cambiaría el sujeto tácito de acuerdo a cómo está la oración. Si dijera comí atún ayer, ¿cuál sería el sujeto tácito? ¿Sería yo? Yo, entonces yo sería el sujeto, aunque no esté escrito, lo podemos obtener de manera rápida. Y ya, eso es todo lo que tiene que ver con el sujeto tácito. Estas oraciones de sujeto tácito también son consideradas bimembres porque tienen el predicado, que sería este de aquí, y tiene un sujeto, que aunque no esté escrito, sabemos que ahí está, aunque no esté escrito. Y ya eso sería todo con sujeto tácito. Y con oraciones bimembres. ¿Sale? Ese es nuestro primer tema de hoy, las oraciones bimembres. Bueno, vamos a ver el segundo tema, que serían las... Déjame hago espacio aquí porque ya no me alcanzó. Ok. Ya está. Vamos a ver entonces ahora las oraciones unimembres. Unimembres, que es lo contrario a las bimembres. Unimembre también viene del latín uni, que significa uno. Bueno, ¿qué son las oraciones unimembres? Que únicamente tienen un solo miembro. ¿Sí? Puede ser sujeto o puede ser predicado. Voy a poner un ejemplo donde nada más tenga sujeto. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Dice el perro, el gato y el ratón grande. Son muchas palabras, ¿sí? ¿Cómo pueden ubicar rápido que nada más es unimembre? Hacemos el mismo procedimiento otra vez, buscamos el verbo. De esa oración, ¿cuál sería el verbo conjugado? ¿Sería él? Él sería el verbo, este de aquí. Pues no, eso no es el verbo. La palabra él, en este caso, que aquí tenemos él y él, tenemos tres. Ay, quién sabe qué pasó. Él y él. Son artículos. Esas palabras se les llama artículos determinados. Entonces, los tres son artículos, ninguno puede ser verbo. Perro, gato, ratón son sustantivos. En este caso no son verbos tampoco porque son sustantivos comunes. Entonces tampoco son verbos. Y grande, ¿qué tipo de palabra es grande? Un adjetivo. Es un adjetivo, en este caso sería calificativo. Adjetivo calificativo tampoco puede ser un verbo. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que no existe el verbo. Si no existe el verbo, significa que no hay predicado. Y automáticamente se convierte en una oración unimembre. Como toda la oración, no tiene verbo conjugado, no existe el predicado. Y sería el puro sujeto.
Y ahí tenemos un caso de una oración unimembre. ¿Sale? Entonces ya tenemos un ejemplo de unimembre. Estas se pueden ubicar rápido en este tipo de casos porque no vamos a tener ningún verbo conjugado. Vamos a poner otro ejemplo de unimembre. Comer, dormir y jugar todos los días. Ahí tenemos otro ejemplo de un enunciado. ¿Sale? Vamos a ver si este enunciado es unimembre o bimembre. Dice comer, dormir y jugar todos los días. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Debe de ser un verbo conjugado en algún tiempo. Sería comer, dormir y jugar. Ok, ¿las tres serían el verbo? Es que no están conjugados. No están conjugados, ni comer, ni dormir, ni jugar. No están conjugados, están en su forma infinitiva. La forma infinitiva es cuando terminan en ir, ar. Cuando están en su forma infinitiva, eso significa que no están conjugados. Entonces significa que ninguno de estos son verbos conjugados. No es la acción de nuestro enunciado. Entonces ninguno de esos tres es el verbo conjugado. Entonces, de esto que nos queda, ¿hay algún verbo conjugado? ¿En todos los días? No. No hay ningún verbo conjugado. Entonces, en toda la oración no hay un No. verbo conjugado. Todos no es un verbo, los no es un verbo, días tampoco es un verbo. Entonces, no tenemos verbo. Al no tener un verbo, automáticamente sabemos que no existe el predicado. Entonces, todo esto que está aquí sería el sujeto. Cuando tenemos verbos que no son verbos conjugados, automáticamente se convierten en sustantivos. Significa que comer es un sustantivo, dormir es otro sustantivo, jugar es otro sustantivo. Automáticamente esas tres palabras se convierten en sustantivos y forman parte del sujeto. Entonces, esta es una oración unimembre porque nada más tiene sujeto. Igual que la de arriba también es unimembre porque únicamente tiene sujeto. A diferencia de esta, que tenemos el predicado y tenemos también el sujeto de tipo tácito. Esta de aquí arriba es bimembre porque tenemos las dos oraciones, los dos elementos de la oración, perdón. Y acá tenemos las unimembres que nada más tienen un solo elemento. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo de unimembre. Entonces vamos a poner unimembre. ¿Qué ponemos? Se pronostican lluvias mañana o para mañana. Déjale pongo así completo. Se pronostican lluvias para mañana. Se pronostican lluvias para mañana. Ahí tenemos un enunciado. Entonces vamos a buscar si existe un verbo conjugado. ¿Cuál podría ser el verbo conjugado? Pronostican. Ok, aquí sería en este caso se pronostican.
Déjenlo pongo de color rojo. Se pronostican. Este sería nuestro verbo. Ah, significa que sí hay predicado. ¿Sale? Se pronostican. Ese sería nuestro verbo. ¿Cómo sabemos que es este? Porque el verbo es pronosticar. Pronosticar sería en su forma infinitiva, pero aquí está conjugado en presente simple. En este caso es un tiempo compuesto porque tenemos dos palabras que forman el verbo. Entonces el verbo en este caso serían dos palabritas. Se pronostican sería el verbo, es un tiempo presente. Ahora, ¿qué se pronostican? Lluvias. Lluvias. Entonces lluvia sería el complemento directo. Y además dice, ¿para cuándo? ¿Para cuándo se pronostican? Para mañana. Para mañana. Ah, entonces para mañana sería nuestro complemento indirecto. Este sería el complemento indirecto. Bueno, significa que todo esto es el predicado. Ahora, este tipo de verbo que tenemos aquí, si se fijan, no pertenece a ninguna persona. No podemos decir ni yo se pronostican, no queda. Él se pronostican, no queda. Nosotros se pronostican, no queda. Entonces, como no corresponde a ninguna persona, es un tipo de verbo que se dice que no se conjuga con ninguna persona. Sí tiene un tiempo que está en presente, puede ser en futuro se pronosticarán o puede ser en pasado se pronosticaron, pero a pesar de que sí tiene un tiempo, no tiene una persona que se le puede asignar. Entonces, en este caso se dice que no existe el sujeto. No hay un sujeto tácito aquí porque no podemos determinarlo dependiendo del verbo. Entonces, como no se puede asignar un sujeto, se dice que es unimembre, porque no existe sujeto tácito. No está escrito el sujeto y tampoco se puede determinar un sujeto tácito. Entonces, este tipo de oración también se le llama unimembre. Únicamente tiene predicado. Entonces, la oración unimembre puede ser que nada más tenga sujeto o que nada más tenga predicado. Y eso sería todo de las unimembres. ¿Sale? Pasamos al siguiente tema. ¿Alguna duda de las oraciones bimembres y unimembres? Que es todo lo que vimos ahorita. Bimembres es cuando tiene los dos elementos, sujeto y predicado. Unimembre es cuando nada más tiene sujeto, como en este caso, o cuando nada más tiene predicado, como en este caso. Bueno, avanzamos al siguiente tipo de oración. Vamos a ver los tipos de predicado. ¿Sale? Básicamente está dividido en dos también. Está en el verbo copulativo, el que tiene un verbo copulativo, o el que tiene un verbo que no es copulativo. Bueno, vamos a ver qué son. Las oraciones que tienen un verbo copulativo se les llama con predicado nominal. Este es el tipo de predicado nominal. Todas las oraciones que tengan un verbo que sea ser, estar o parecer, automáticamente se les llama nominales, porque esos son los verbos copulativos. Nada más esos tres son los verbos copulativos. Cualquier otro verbo, entonces se le llama no copulativo. Entonces vamos a ver unos ejemplos así sencillitos. Esto está fácil, nada más es de que se los aprendan cuáles son copulativos y cuáles no. Entonces, si dice ser, ya sería un verbo copulativo. Entonces podríamos decir yo soy una persona. Entonces aquí el verbo sería el verbo soy, que está conjugado en la primera persona del singular y está en presente simple. Entonces es el verbo ser. Al ser un verbo copulativo, automáticamente diríamos que es un predicado nominal. Entonces vamos a dividir en predicado. Soy una persona. Este sería el predicado. Este sería el verbo. Y este sería el complemento directo. Entonces lo que tenemos a la izquierda en este caso sería el sujeto. Tenemos una oración bimembre donde tenemos el verbo soy. Automáticamente sabemos que es un verbo copulativo, entonces se le dice que es un predicado nominal. Este predicado que está aquí es de tipo nominal. ¿Por qué? Porque es el verbo ser. Y ya, eso es todo.
Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, con estar. Ella está en la casa. Ahí tenemos otro ejemplo. Ubicamos el verbo. Es el verbo está. Está conjugado en la segunda persona del singular en presente. Está. Es el verbo estar. Entonces, como es el verbo que aparece aquí en la lista de los verbos copulativos, automáticamente decimos que es un predicado nominal. Porque es el verbo estar. Pues también este es un predicado nominal. Entonces, si decimos, ¿dónde está? Ah, pues en la casa. Este sería el complemento directo. Entonces, ¿qué significa? Que tanto el verbo como el complemento directo son el predicado. Y lo que tenemos del otro lado sería el sujeto. Y el sujeto también es un pronombre. Entonces, vamos a poner uno con el verbo parecer. Ok, mi gato parecerá una pantera. Entonces significa que mi gato es negro y cuando crezca, pues va a parecer una pantera. Entonces ubicamos el verbo, que es el verbo parecer, pero aquí está en futuro, parecerá. Entonces este es el verbo. Parecer, si se fijan, está en la lista de los verbos copulativos. Ah, entonces automáticamente parecer me indica que es un predicado nominal. Entonces aquí está en futuro, pero sigue siendo el verbo parecer. Entonces significa que mi gato parecerá una pantera, es un predicado nominal. ¿Sí? Porque es uno de esos tres, entonces es nominal. Bueno, entonces este es el predicado, el sujeto sería todo lo demás. El sujeto aquí sería mi gato. Y ya tenemos una oración bimembre de nuevo, porque tiene sujeto y predicado, pero al tener el verbo parecer, sabemos que es un verbo copulativo, que es uno de estos tres, y automáticamente tiene un predicado nominal. Y ya eso es todo. Este tema tiene que ver directamente con el predicado, el sujeto aquí, si se fijan, no tiene importancia. Y ya tenemos lo que es el predicado nominal. Ahora, lo contrario al predicado nominal es cuando tenemos un verbo que no sea copulativo. O sea que cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer, ya no sería un predicado nominal. Entonces sería un predicado de tipo verbal. Predicado verbal es cuando tiene Maestro, cualquier otro verbo. Sí. ¿me da un minutito para anotar lo del predicado nominal, por favor? Ah, sí. Aquí se los dejo. Gracias. El predicado nominal únicamente es ser, estar o parecer. Si ubican ustedes el verbo y es cualquiera de esos tres, ya se dice que es un predicado nominal. Obviamente, al tener un verbo, pues sí tiene un predicado. Una oración que no tenga predicado, pues no va a tener ningún verbo, entonces no va a encajar en ninguna de estas porque va a ser una oración unimembre. Si se fijan, la clave es el verbo. El verbo es lo más importante aquí. Acuérdense que la clase está siendo grabada, la vamos a subir a YouTube también para que la consulten después con calma, por si tienen alguna duda. Acuérdense que español son muchas palabritas que hay que aprender. Son muchos conceptos que se les pueden llegar a confundir, entonces es importante que se pongan a estudiarlos y repasarlos para que no se les confunda en su examen. Ustedes disculparán la letra, pero está difícil escribir aquí en el celular. Pero sí se entiende, creo. Listo, maestro, gracias. Bueno, entonces vamos a avanzar con el predicado verbal. Entonces, ¿qué significa cuando tiene un predicado verbal? Que tiene un verbo que no sea copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los tres que vimos hace ratito. Sí, los verbos copulativos son ser o estar o parecer. Entonces, cualquier otro verbo que no sea este, automáticamente se dice que es un predicado verbal. Y ya, ese es todo el chiste. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
No sé, vamos a poner mi padre estudió arquitectura. Ahí tenemos un enunciado. Entonces, ubicamos el verbo. Eso es lo más importante. El verbo sería estudió, que está en pasado. Este sería nuestro verbo. Está en pasado simple de la segunda persona del singular, que es mi padre, que sería él. Entonces, como tiene un verbo conjugado y que no es ser o estar o parecer, automáticamente se dice que tiene un predicado verbal. Y ya, eso es todo. Vamos a identificar sería este. Este sería nuestro predicado. ¿Sí? Esto que es arquitectura responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué estudió? Pues arquitectura. Este sería nuestro complemento directo. Significa que todo lo demás que está del otro lado es el sujeto. Esto sería el sujeto. Y ya, aquí acuérdense que no importa el sujeto en este tema. Lo que nos interesa es en el predicado, qué tipo de verbo es para saber si es verbal o nominal. En este caso, como es un verbo no copulativo, que es estudiar, automáticamente decimos que tiene un predicado verbal. Cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer, automáticamente es predicado verbal. Y eso es todo el chiste. Entonces vamos a ver otro ejemplo de este tipo. Vamos a poner, por ejemplo, un pronombre, nosotros. Nosotros, vamos a poner algo en futuro. Es más, vamos a utilizar un tiempo compuesto. Hemos estudiado mucho. Nosotros hemos estudiado mucho. Aquí tenemos que ubicar el verbo. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? ¿Cuál sería el verbo aquí? Estudiado. Estudiado, ok. Estudiado es un verbo, que es el verbo estudiar. Pero si se fijan, tenemos el hemos, que es el verbo haber. Este es estudiar, este es saber. Entonces significa que tenemos dos verbos conjugados en uno. Esto es lo que le llamaríamos una oración de verbo compuesto, porque tenemos dos verbos en uno. Todo esto que está aquí sería nuestro verbo. Hemos estudiado sería nuestro verbo. ¿Sí? Entonces tenemos un caso de oración más compleja que las básicas. Entonces en este caso hemos estudiado sería el verbo. Cuando tenemos la palabra o el verbo haber, es un tiempo compuesto que se les llama perfectos. Ahorita los vamos a ver si alcanzamos. Entonces, estas dos palabritas serían nuestro verbo. Son dos verbos en uno. Son verbos que se les llama compuestos. Bueno, entonces significa que esto sería todo el predicado. Esta palabra de mucho responde a una pregunta. Hemos estudiado. ¿Cuánto hemos estudiado? Pues mucho. Entonces, este sería nuestro complemento directo. ¿Cuánto hemos estudiado? Mucho. Entonces sería nuestro complemento directo. Todo esto sería el predicado. ¿Y quiénes hemos estudiado? Pues nosotros. Entonces este sería el sujeto. Y ahí tenemos otro ejemplo de oración bimembre, porque tenemos sujeto y tenemos predicado. Es bimembre, donde en el predicado no está el verbo ser, estar o parecer. ¿Sí? No está ser, estar o parecer. Entonces, como no está ser, estar o parecer, se le dice que tiene un predicado nominal. Perdón, predicado verbal. Sí, predicado verbal es cuando es cualquier verbo menos ser, estar o parecer. En este caso es haber estudiado. Ese sería nuestro verbo. Pues siempre que tengamos un verbo que sea diferente a ser, estar o parecer, se le dice que tiene un predicado verbal. Si el verbo es ser, estar o parecer, tenemos un predicado nominal. Y eso es todo. Predicado nominal contra predicado verbal. Se los dejo aquí poquito por si lo quieren copiar.
Y ya terminamos lo que son los tipos de predicados. Y vámonos con el siguiente tema. Aquí puede ser que se asusten con las palabras que copulativo, no copulativo, pues se las tienen que aprender. No está tan difícil. Nada más apréndanse esas palabritas para que en su examen no se equivoquen. Su examen es de opción múltiple, los van a tratar de confundir, les van a poner enunciados que se parezcan, pero que si ustedes saben identificarlos, pues no se van a equivocar. De español son muchísimos temas, entonces tenemos que ir avanzando todo lo que se pueda. Bueno, avanzamos entonces del predicado nominal y predicado verbal. Vámonos con algunas reglas de ortografía. Vamos a ver lo que son los diptongos. Este tema es cuando separamos las palabras en sílabas. Todas las palabras se dividen en sílabas, todas las palabras se pueden dividir en una o más sílabas dependiendo de la palabra. Y este tema nos va a permitir identificar cómo separar las palabras en sílabas de manera correcta. Entonces tenemos el primer caso que sería el diptongo. Sí, diptongo es cuando tenemos dos vocales juntas, pero que debe de ser una... bueno, ahorita vemos. Las vocales primero. Existen de dos tipos de vocales. Déjenme junto aquí poquito. Tenemos dos tipos de vocales. Tenemos las vocales débiles y las vocales fuertes. Las vocales débiles también se les llama cerradas y son únicamente la IU. Entonces, siempre que vean una vocal I o U en una palabra, pueden ustedes llamarle vocal débil o cerrada. Y las vocales fuertes o abiertas son todas las demás. A, E, O. ¿Sale? Entonces, siempre que tengamos vocales juntas en una misma palabra, entonces diríamos que es un diptongo. Sí, una palabra así súper fácil puede ser ¿quién? La palabra quién. Ah, esta no, perdón. Estas son tres. Vamos a poner otra. Por ejemplo, aéreo. Aquí se fija, tenemos doble diptongo en la palabra aéreo. Tenemos AE y tenemos EO. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos diptongos en la misma palabra. AE sería la primera sílaba y REO sería la segunda sílaba. Esta palabra se divide en dos sílabas gracias a los diptongos. Si no existieran los diptongos, entonces sería A, E, RE y O. Y teníamos una palabra con 1, 2, 3, 4 sílabas. Pero gracias a que existen los diptongos, entonces AE es una sola sílaba y REO es la otra sílaba. Y ahí tenemos ya un ejemplo súper fácil y básico de lo que sería un diptongo. Bueno, vamos a ver los tipos de diptongos. Estos tipos de diptongos dependen de qué tipo de vocales se involucren dentro del diptongo. Apréndanse ustedes que las vocales débiles o cerradas son IU. IU. Y las vocales débiles, perdón, las vocales fuertes o abiertas son todas las demás AEO. No importa el orden. Entonces vamos a ver ahorita cómo se clasifican entonces. El diptongo decreciente. Decreciente es que va disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que de una fuerte pasa a una débil. Eso significa decreciente, que disminuye. De fuerte se hace débil. ¿Sale? Entonces van a ser palabras que empiecen con una vocal fuerte y terminen con una débil. Entonces, vamos a buscar una palabra que tenga una vocal fuerte y que después tenga una vocal débil. ¿Alguien que me diga alguna? Que tenga una vocal fuerte y después una débil. Europa. Europa, perfecto. Europa. Ok. Tenemos un diptongo aquí. Tenemos dos vocales juntas. EU. Entonces, empieza la vocal E, que es una vocal fuerte. ¿Sí? Y después termina con U, que es una vocal débil.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de un diptongo decreciente. De una vocal fuerte pasa a una vocal débil. Entonces aquí tenemos nuestro diptongo EU. Entonces, al tener un diptongo, EU se convierte en una sílaba, RO se convierte en otra y PA es la otra. Entonces tenemos una palabra que se divide en 1, 2, 3 sílabas. Y es un diptongo decreciente. De vocal fuerte sigue una vocal débil. Borro todo lo demás para que quede claro. Vamos a ver otro ejemplo. Se los digo ahí de rápido yo. Vamos a poner, por ejemplo, aire. Otra palabrita que tiene un diptongo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la vocal A, que la vocal A es una vocal fuerte, y tenemos la vocal I, que es una vocal débil. Entonces aquí tenemos una vocal fuerte que después pasa a una vocal débil. Entonces tenemos el caso de una decreciente que de una fuerte pasa a una débil. La vocal fuerte es la A y la vocal débil es la I. Y ahí tenemos ya otro ejemplo de un diptongo decreciente. Aquí lo complicado es que se aprendan cuáles son cuál. Débiles son estas, fuertes son estas. Y con eso la van a hacer. Sí, entonces decrecientes es que se va disminuyendo. De una fuerte pasa a una débil. Lo contrario serían las crecientes. Las crecientes pasan de una débil a una fuerte. Entonces primero va a ir una vocal débil y después una fuerte. Díganme una palabra que tenga una vocal débil y después una fuerte. Hueso. Hueso. Ok, perfecto. Hueso. Tenemos dos vocales juntas, que son estas de aquí. UE. Entonces primero debe ser una débil y después una fuerte. Las débiles son IU. Entonces, como tenemos la U, diríamos que es una vocal débil. Y después tenemos una E, que es una vocal fuerte. Entonces, este diptongo es de tipo creciente. Primero una débil, después una fuerte. Otro ejemplo de una creciente. Por ejemplo, la otra débil es la I. U, I. Díganme una palabra que tenga una I y después una vocal fuerte. Puede ser una palabra que tenga I. Ruido. Ok. Ruido. Tenemos, en este caso, dos vocales débiles. ¿Sí? Entonces, no es una creciente, porque son dos vocales débiles. U, I son las únicas dos débiles. Entonces, ruido no se puede decir que sea una creciente. Sí queda claro, ¿verdad? Hierba, Esto profe. hierba, perfecto. Hierba. Entonces, hierba, tenemos dos vocales aquí que son I y la E. I es una vocal débil y E es una vocal fuerte. Entonces, sí pasa de débil a fuerte. Entonces, sí es creciente. ¿Por qué? Porque primero es una débil y después pasa una fuerte. Entonces, hierba sí es un diptongo creciente. Pues si se fijan, no está tan complicado, nada más pongan la atención a las vocales. Entonces voy a borrar aquí la de ruido para que no se confundan. Y ya tenemos entonces decrecientes y crecientes. Vamos a ver entonces las que son ahora homogéneas. La homogénea ahora sí dice que es una débil con una débil. Entonces, ¿qué palabra me habían dicho hace ratito? Ruido. Ok. Las débiles dijimos que eran U y I. O IU, no importa el orden. Entonces, ruido, tienen U, I. Las dos son débiles. Entonces se dice que es un diptongo homogéneo. Sí, no es creciente ni decreciente, es homogéneo porque las dos son débiles.
Díganme ustedes otro ejemplo de una homogénea. A ver, díganme un ejemplo de una Huir. homogénea. ¿Quién? Huir. Huir. La palabra huir, que es un verbo. Entonces aquí tenemos huí. Este sería nuestro diptongo. Son vocales débiles las dos, entonces automáticamente sabemos que son diptongos homogéneos. ¿Sale? Ahora, no existen diptongos donde tengan las dos vocales fuertes. Sí, eso lo vamos a ver después, que son diptongos que no son ni crecientes, ni decrecientes, ni homogéneas. Simplemente no existe el diptongo. ¿Vale? Se va a acabar la hora, entonces si quieren cancelo la clase y la vuelvo a hacer para volver a resetearla ahorita. ¿Sale? Entonces les mando el enlace para que se unan. Ahorita nos vemos.